Hola bellas, en esta semana compartiremos la historia de salvación de la semana número 4. Se titula Yo quiero lo que tú tienes. Historia de salvación, yo quiero lo que tú tienes. Mientras buscaba la sabiduría de Dios para saber qué historia de salvación debería de comenzar a hablarles hoy, ya que hice una lista entera de una docena solamente de mi familia. Lo que salió cuando revisé los dos anteriores fue cómo ser criada como católica y las luchas únicas y retos que esto usualmente nos pone al conocerlo a él personalmente. Con el pasar de los años he llegado a entender que ninguno de nosotros necesita abandonar nuestra fe o dejar una denominación de iglesia en particular, ya que al ser llamada yo misma a dejar de atender a la iglesia para llegar a ser la novia del Señor, dejé de enfocarme en qué iglesia alguien atiende, porque he visto que hay muchos verdaderos creyentes que atienden a la iglesia católica, así como hay muchos entre las iglesias cristianas que no conocen personalmente al Señor en absoluto. Hace mucho tiempo abandoné la manera acostumbrada de que las iglesias enfatizan las denominaciones o cada doctrina y sus diferencias. ¿Por qué? Todo lo que importa es que cada persona conozca al Señor personalmente. Una vez que esta relación sea segura, entonces me he dado cuenta que Él le enseñará a cada persona su plan para sus vidas con Él. La historia de salvación que estoy tan emocionada de compartir esta semana es sobre una de mis hermanas mayores. No estoy segura de qué tan fiel ella le era su fe católica de crianza y su asistencia a misa. Pero lo que sí sé es que cuando murió nuestra madre, ella encontró su consuelo realizando rituales religiosos. Agradecidamente, debido a algo que me pasó cuando murió mi madre, no me fue posible atender la misa de memorial que ella había organizado para nuestra familia. No sé si estos rituales eran capaces de traer mucho confort o sanación para mi hermana o su familia, pero si tuviera que adivinar, diría que era más como una curita o una venda, cubriendo el dolor, pero no sanándola. La razón por la cual creo esto es por lo enojada y detestable en que mi hermana se convirtió después de que mi madre murió mientras cuidaba de nuestra hermana mayor retardada. Dolor que descubierto a menudo resulta en enojo. Y perder a mi madre no era el único dolor que mi hermana había encubierto. Cuando era adolescente, entregó a un bebé en adopción. Entonces, solo era un asunto de tiempo cuando mi hermana empezó a buscar refugio de su dolor y paz en su corazón, la cual ella vio que yo tenía en abundancia. Cada semana le he recordado lo que dice 2 de Corintios 3, versículo 2, Reina Valera Antigua. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Lo que significa testiguar es ser una epístola o libro abierto leído por todos los que miran nuestras vidas. Así fue como mi hermana vino a mí, pues más preciso, ella me llamó para hablar. La conversación fue un poco difícil para entender lo que me estaba pidiendo, pero pronto entendí que de una manera es exactamente como nos muestra la Biblia, cuando las personas actualmente vienen a ti. No era que mi hermana dijera, ¿qué debo hacer para ser salvo? En lugar ella empezó diciéndome que había estado observando lo bendecida que mi vida siempre había sido y quería saber por qué. Y cuando la corregí y le recordé que yo había pasado por muchos más tiempos difíciles y a veces cosas horrorosas, ella dijo, sí, lo sé. Pero al final siempre salías de todo bendecida. Por tanto, yo quiero lo que tú tienes y quiero saber cómo lo consigo, cómo puedo tener tu vida. Entonces, para comenzar, primero expliqué que no era qué tenía yo, sino quién tenía. Entonces comencé a compartir mi testimonio, el que leíste anteriormente. Y fue entonces que ella me aseguró que nunca había escuchado esa explicación cuando ella hizo su primera comunión, y que nadie le había explicado ninguna de estas cosas tan importantes antes. Entonces dijo, pues yo lo quiero, me refiero a que lo quiero a Él y tener al Señor de la manera que tú lo tienes. Entonces, ¿cómo lo hago?
Si en este punto yo hubiera confiado en las muchas veces que fui entrenada en guiar a personas al Señor, podría haberla hecho repetir palabras después de mí, o pude haberla hecho leer y citar los versículos en el camino romano de la salvación. Pero cuando fui privilegiada para trabajar como trabajadora del altar, significando que estaría en el frente de nuestra mega iglesia y saludar a mujeres quienes bajaban cuando había un llamado al altar, entonces nos íbamos juntas a un cuarto pequeño a discutir más a fondo qué era lo que había avanzado a recibir. Lo que me ayudó a aprender qué tan simple puede ser y no ni en una mínima manera intimidante. Durante los años que trabajé con este ministerio dentro de nuestra mega iglesia, me di cuenta que casi siempre era la última en dejar el cuarto del altar. La razón es que yo quería darle a cada mujer el tiempo para hablar con Él, ellas mismas, comenzando por explicar que orar era simplemente hablar con Él, que era mucho mejor hablar con Él en vez de estar repitiendo una oración formal. Así que casi siempre había periodos largos de silencio mientras esperaba y seguía animando a las mujeres a simplemente hablarle a Él desde sus corazones. Sumado a eso, yo siempre he explicado que como cualquier relación cercana, ellas necesitaban tiempo a solas y pasar tiempo juntos. Pasar tiempo hablando con Él y que estaba allí con ella las 24/7. Luego expliqué la seguridad profunda cuando la paz las envolviera y, más importante, que desde ese día en adelante lucirían y se sentirían diferentes. No solamente ellas, pero otros se darían cuenta de los cambios que han tenido. Debido a esto, es que sentía que tenía que hacer las cosas de forma diferente del que yo creía que mucho o las mayorías guían personas al Señor cuando las mujeres o los hombres bajaban durante un llamado al altar. Yo quería estar segura de que cada persona no solo repitiera una oración y luego creer que estaba camino al cielo. Porque a menos de que haya un tiempo en tu vida donde hayas cambiado radicalmente, que básicamente te convertiste en una nueva persona, entonces es más común que nunca lo conociste personalmente. En este verso, esto significa que hasta los grandes líderes religiosos se quedaron cortos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Mateo 7, del 22 al 23 de la Biblia de las Américas. Una vez que lo conozcas y comiences una verdadera relación con el amante de tu alma, no puedes hacer más que cambiar. Por lo tanto, ya no practicarás desorden porque Él te cambia. También es mejor que nunca trates de cambiar. El cambio viene naturalmente, sin esfuerzo, una vez que empiezas a juntarte con el Señor, después de conocerlo personalmente. Así que regresando a mi hermana, básicamente compartí todo esto con mi hermana. No le pedí que orara o que le hablara al Señor en el teléfono. En lugar, le dije que se fuera a un lugar en silencio después de que colgáramos y luego me llamó para decirme que lo hizo. Aún así, fueron los constantes cambios en mi hermana que probaron que ella en realidad lo había llegado a conocer personalmente. No les puedo decir si todavía atiende a la Iglesia Católica, porque para mí eso no importa. A él no le importa en qué banca te sientas, con tal de que te sientes junto a él seguidamente. Y no puedes hacer más que querer sentarte en silencio con él, porque el sentimiento que uno experimenta simplemente no se puede describir. Aún ahora, mi familia está en asombro del cambio y la sanación que ha ocurrido en la vida de mi hermana. Una en la que estuve en asombro y regocijándome fue una foto de mi hermana que yo había visto haciendo el maquillaje de una novia. La joven novia era la hija de la otra mujer, quien había crecido y se estaba casando. Si conocieran a mi hermana, sabrían que esto es casi como el milagro de verla caminar sobre el agua. Así que una vez más, las personas están mirando su vida. Ellos verán cómo vives, cómo actúas y especialmente cómo reaccionas cuando se te viene todo el infierno en contra. Aún así, la única manera que tu familia y el mundo que los rodea lo verán, y una manera para que les subas al volumen del libro de audio de tu vida, es pasando mucho tiempo con él.
Así, cuando las pruebas, tribulaciones y tormentas vengan en tu vida, no solo saldrás de ellos sin oler como el humo, pero brillarás con más resplandor para que tu mundo lo vea. El camino romano son versículos del libro de Romanos que explican los porqués y cómo de la salvación. Una llamada al altar normalmente ocurre al final del servicio en una iglesia cuando el predicador explica que es importante el salvarse, aceptando su regalo de vida eterna. Epílogo. La hija mayor de Camila ha sido cristiana por muchos años. Joy, sin embargo, se casó con un no creyente que ahora es un Navy SEAL, retirado, a quien usé como ejemplo en una lección de Asegurando tu éxito de un esposo celestial. Durante años fui yo misma alrededor de James y nunca cedí en decirle que era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en un creyente. Él se reía y me hacía señas para que me alejara, pensando que yo le predicaría, pero nunca lo hice. Solo sabía que Dios quería que James se salvara incluso más que yo o más que Joy. Un día estuve absolutamente segura cuando Dios orquestó para que yo conociera a un grupo de compañeros de los Navy SEAL. Tara y yo fuimos a la celebración de Yo Amo América, de nuestra mega iglesia. La mega iglesia donde su nuevo esposo Gentry también asistía, pero se conocieron solo 4 meses antes de casarse. Y escuchamos que los Navy SEAL que estarían saltando en paracaídas en el evento y compartirían sus testimonios en la enorme pantalla. Después de ver y escuchar, estábamos dando vueltas y nos dimos cuenta de la carpa acordonada donde se habían reunido. Me atreví a decir, mi sobrino es un Navy SEAL, y grité su nombre. Inmediatamente su nombre llamó la atención de todo el mundo y varios gritaron para entrar. Así que la seguridad nos dejó entrar y pasamos un rato hablando de James, de su familia y por supuesto de que un día Dios le salvaría. No estoy segura de cuándo ocurrió realmente, pero cuando me enteré de que era tan radicalmente salvo, tan encendido por Dios y que era un increíble testigo audaz que compartía su fe con todo el mundo, fue en un momento muy oscuro y doloroso. Fue cuando Matt, en la historia de Salvación 5, que se titula Adicto a la heroína, fue llamado a volver a casa para estar con su Señor y Salvador después de ser asesinado. Es increíble que no solo Dios es fiel para salvar a aquellos quienes confiamos en Él, sino que Él revelará lo que ha hecho en el momento exacto en que necesitamos que su luz brille en nuestra oscuridad.